Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y listos para una dosis jugosa de drama turco porque, oh vaya, tenemos algo bueno para ustedes hoy. Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, el lugar donde desentrañamos los secretos más oscuros y brillantes del mundo del espectáculo, donde las noticias vuelan más rápido que un comentario picante en Instagram. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades de una de las parejas más queridas y ahora, al parecer, más turbulentas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ya sé, sus corazones están latiendo fuerte, sus dedos inquietos por saber qué pasó. ¿Qué bomba explotó? ¿Qué le susurró Kerem a Hande en un arrebato que podría haberlo cambiado todo? Bueno, agárrense fuerte porque vamos a explorar cada ángulo, cada rumor y cada declaración para intentar reconstruir este rompecabezas amoroso que tiene a todo el mundo en vilo. Desde su meteórico ascenso en Senkalkapm hasta su presunta ruptura, cada capítulo de esta historia ha sido digno de una telenovela. Y créanme, amigos, la trama se complica. Antes de que nos adentremos en el jugoso detalle, no olviden darle un buen like a este vídeo si son tan fans de este par como nosotros. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ni una sola actualización. Aquí en este canal, somos los primeros en traerles las primicias, los chismes más candentes y los análisis más profundos. Además, nos encanta saber qué piensan ustedes, así que dejen sus comentarios abajo. ¿Te am Kerem? ¿Te am Hande? ¿O simplemente te am chisme? Queremos saber. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Vamos a desentrañar el misterio de ese supuesto arrebato de Kerem Bürsin a Hande Erçel. Prepárense porque esto se va a poner bueno. El romance de Kerem y Hande, como muchos saben, nació en el set de Senkalkapm, o Love is in the Air para nuestros amigos de habla inglesa. La química entre Eda YLDZ y Serkan Bolat era innegable, tan palpable que trascendió la pantalla y se convirtió en una historia de amor real. Los fans enloquecieron. La pareja era adorada, fotografiada, imitada. Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas moderno. Viajes románticos, miradas cómplices, declaraciones de amor públicas, todo parecía indicar que esta relación estaba destinada a durar. Y vaya que nos vendieron la moto de que iba para largo. Pero como ocurre con muchos cuentos de hadas, la realidad a veces es más complicada. Los rumores de problemas comenzaron a circular casi tan rápido como las noticias de su romance. Fuentes anónimas, supuestas amigas cercanas, titulares sensacionalistas, todos apuntaban en la misma dirección: la relación estaba en crisis. ¿Traición? ¿Desgaste? ¿Una tercera persona en discordia? Las preguntas inundaban las redes sociales. ¿Qué pasó? ¿Qué desencadenó este cambio repentino? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen turbias. La información es fragmentaria, contradictoria y a menudo teñida de especulación. Pero intentaremos armar el rompecabezas con las piezas que tenemos. Y les prometo, mis chismosos, que no dejaremos piedra sin remover. Uno de los rumores más persistentes se centra en la presión de la fama. Imaginen por un momento estar constantemente bajo el escrutinio público. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto analizado, criticado, interpretado. La presión debe ser inmensa. Y para una pareja joven, lidiando con el auge de su popularidad, podría ser abrumador. Algunos dicen que Kerem, más acostumbrado a la fama internacional debido a sus proyectos previos, manejaba mejor la situación que Hande, quien estaba experimentando un nivel de atención sin precedentes, especialmente dentro del mercado turco. Esto supuestamente generó tensiones y desacuerdos sobre cómo manejar su vida personal y su imagen pública. Imaginen tener que pensar dos veces antes de tomarse un café con un amigo, por miedo a que los paparazzi capturen el momento y lo conviertan en un escándalo nacional. La vida de una celebridad no es tan glamurosa como parece, ¿verdad? Además, no olvidemos que la fama trae consigo una legión de aduladores, personas que se acercan a ti por interés y que no siempre tienen las mejores intenciones. Esto sin duda puede generar inseguridades y celos en una relación, especialmente cuando ambos miembros de la pareja son altamente deseados. Los mensajes directos en Instagram, las invitaciones a eventos exclusivos, las miradas indiscretas, todo suma a la presión. Otro factor que se menciona con frecuencia es la diferencia en sus ambiciones profesionales. Hande, una de las actrices más solicitadas de Turquía, aparentemente estaba enfocada en expandir su carrera, buscando nuevos desafíos y proyectos que le permitieran mostrar su versatilidad. Su éxito era innegable y cada nuevo proyecto la consolidaba como una de las actrices más importantes de su generación. Kerem, por otro lado, también estaba trabajando en su carrera, pero quizás con una visión diferente. Algunos dicen que él quería pasar más tiempo juntos, quizás incluso formar una familia, mientras que Hande estaba más centrada en su trayectoria profesional.
Estas diferencias, aunque comprensibles, podrían haber creado fricción en la relación. La eterna batalla entre el amor y la ambición, ¿no creen? También hay que considerar que la industria del entretenimiento es implacable. La competencia es feroz y la presión por mantenerse relevante es constante. Esto puede llevar a que los actores se enfoquen tanto en su trabajo que descuiden sus relaciones personales. Las largas horas de rodaje, los viajes constantes, las entrevistas y las sesiones de fotos pueden agotar a cualquiera, y es difícil mantener viva la chispa cuando ambos están constantemente estresados y cansados. Y llegamos al quid de la cuestión, el supuesto arrebato de Kerem. ¿Qué le dijo exactamente a Ande que pudo haber marcado un punto de inflexión en su relación? Aquí, amigos míos, es donde entramos en terreno pantanoso. No hay una confirmación oficial, no hay una declaración pública, solo rumores y filtraciones de fuentes no identificadas. Pero como buenos detectives del corazón que somos, vamos a analizar todas las pistas. Uno de los rumores más fuertes sugiere que Kerem, frustrado por la falta de tiempo que pasaban juntos y por la presión constante, le habría dicho a Ande algo en la línea de que sentía que la relación se había convertido en una obligación, más que en un amor verdadero. Imaginen el peso de esas palabras. Sentir que la persona que amas te ve como una tarea, como algo que tiene que hacer en lugar de algo que quiere hacer. Un golpe bajo, sin duda. Esta teoría tiene sentido si consideramos que ambos tenían agendas muy apretadas y que les era difícil encontrar tiempo para estar juntos. Las citas se convertían en eventos planificados, las conversaciones se limitaban a mensajes de texto rápidos y los momentos de intimidad eran escasos y valiosos. En esas circunstancias es fácil que una relación se convierta en una rutina, en lugar de ser una fuente de alegría y conexión. Otra versión, quizás un poco más suave, pero igualmente dolorosa, indica que Kerem habría expresado su frustración por la falta de espontaneidad en la relación. Con la agenda apretada de ambos, cada cita, cada viaje, cada aparición pública se convertía en un evento planificado, coordinado y a menudo patrocinado. La magia, la chispa, la naturalidad se habrían ido desvaneciendo, dejando paso a una rutina preestablecida. Kerem, supuestamente, habría anhelado aquellos momentos de conexión genuina, de risas compartidas y de intimidad sin la presión de las cámaras. Esta versión resuena con la idea de que la fama puede destruir la autenticidad de una relación. Cuando cada momento se convierte en una oportunidad para tomar una foto y publicarla en Instagram, se pierde la espontaneidad y la conexión real. Los momentos íntimos se convierten en contenido para las redes sociales, y la pareja se convierte en una marca, en lugar de ser dos personas que se aman. Hay incluso una tercera versión, más dramática y sensacionalista, que involucra celos y desconfianza. Según esta teoría, Kerem se habría sentido inseguro por la creciente atención que Ande recibía de otros actores y directores. Sus palabras en este escenario habrían estado cargadas de reproches y acusaciones, poniendo en duda la fidelidad de Ande y cuestionando sus intenciones. Esta versión, sin embargo, es la menos creíble, ya que no hay evidencia sólida que la respalde. Aunque, admitámoslo, sería un giro de guión digno de una telenovela. Podríamos incluso aventurarnos a una cuarta teoría, menos dramática, pero quizás más realista: simplemente se desenamoraron. A veces las cosas terminan, sin necesidad de grandes escándalos ni traiciones. El amor se desvanece, las prioridades cambian y las personas crecen en direcciones diferentes. Quizás simplemente Kerem y Ande se dieron cuenta de que ya no eran compatibles y que era mejor seguir caminos separados. Más allá de las palabras exactas, lo que realmente importa es el contexto emocional. Independientemente de lo que Kerem le haya dicho a Ande, lo más probable es que lo haya hecho en un momento de frustración, cansancio y desesperación. Un arrebato, como bien dice la palabra, es una explosión repentina de emociones, a menudo incontrolable y, a veces, lamentable. Es posible que Kerem no haya querido decir lo que dijo, o que lo haya dicho de una manera que hirió profundamente a Ande. Todos hemos tenido un arrebato en algún momento de nuestras vidas, ¿verdad? Todos hemos dicho cosas que no queríamos decir, en un momento de ira o frustración. Y a veces esas palabras pueden tener consecuencias devastadoras. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más complicada. Después de ese supuesto arrebato, la relación entre Kerem y Ande, según los rumores, se enfrió considerablemente. Dejaron de aparecer juntos en público, dejaron de interactuar en redes sociales y, finalmente, dejaron de seguirse mutuamente en Instagram. La confirmación tácita de que algo andaba mal. El silencio ensordecedor de las redes sociales, la ausencia de fotos juntos, la falta de comentarios cariñosos, todo indicaba que la relación había llegado a su fin. Aunque nunca hubo una declaración oficial de ruptura, las señales eran evidentes. Los fans desconsolados intentaban aferrarse a la esperanza de una reconciliación, analizando cada publicación, cada entrevista, en busca de pistas que indicaran que el amor aún seguía vivo. Pero lamentablemente el tiempo pareció confirmar lo peor.
La esperanza, mis chismosos, es lo último que se pierde, pero a veces hay que aceptar la realidad y seguir adelante. Ahora, ¿dónde están Kerem y Ande hoy? Ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Ande continúa cosechando éxitos en la actuación, protagonizando nuevas series y películas que la consolidan como una de las estrellas más brillantes de Turquía. También se la ha relacionado sentimentalmente con otros actores, aunque hasta ahora no ha confirmado ninguna relación. Se ha dicho que ha tenido romances con compañeros de reparto, empresarios e incluso deportistas. Pero Ande, fiel a su estilo, ha mantenido su vida privada lejos de los focos. Kerem, por su parte, también sigue trabajando en su carrera actoral, explorando nuevos proyectos y colaboraciones. Ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, evitando cualquier declaración que pueda reavivar la polémica. Se le ha visto viajando, disfrutando de la compañía de amigos y familiares, y enfocándose en su bienestar. Algunos dicen que se ha dedicado a viajar por el mundo, a practicar deportes extremos y a conectar consigo mismo. Un verdadero espíritu libre, ¿no creen? La pregunta que todos se hacen es, ¿volverán Kerem y Ande a estar juntos? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es incierta. El tiempo dirá si el amor que alguna vez compartieron puede resurgir de las cenizas, o si su historia de amor quedará como un hermoso recuerdo, un cuento de hadas interrumpido por la realidad. Quién sabe, quizás dentro de unos años se reencuentren en otro proyecto y la chispa vuelva a encenderse. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación entre Kerem y Ande dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco. Su química, su carisma y su historia de amor cautivaron a millones de personas en todo el mundo. Incluso después de la ruptura, siguen siendo figuras admiradas y respetadas, tanto por su talento como por su profesionalismo. Su legado como una de las parejas más icónicas de la televisión turca perdurará por mucho tiempo. Y volviendo al tema central, ¿qué le dijo realmente Kerem a Ande en ese arrebato? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Solo ellos dos conocen la verdad completa de lo que sucedió. Pero podemos especular, podemos analizar los rumores y las filtraciones, y podemos intentar comprender las complejidades de una relación que se vio sometida a una presión extrema. Al final, lo importante es recordar que todos somos humanos, que todos cometemos errores y que todos merecemos la oportunidad de amar y ser amados, sin importar lo que diga el mundo. Bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este intenso análisis. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de los altibajos de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y las posibles causas de su ruptura, intentando desentrañar el misterio de ese supuesto arrebato de Kerem. Recapitulando brevemente, recordamos que su romance nació en el set de Senkal Kapm, catapultándolos a la fama mundial. La presión de la fama, las diferencias en sus ambiciones profesionales y un posible arrebato emocional podrían haber contribuido a la ruptura. Aunque nunca hubo una confirmación oficial, las señales eran evidentes. Ambos han seguido adelante con sus vidas, pero su historia de amor sigue siendo un tema de interés para muchos. Y por supuesto, la pregunta que queda en el aire, ¿volverán a estar juntos? Solo el tiempo lo dirá, mis queridos. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado informativo, entretenido y sobre todo, honesto. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayéndoles las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Cuál es su teoría sobre lo que realmente pasó entre ellos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Quiero saber si son Team Kerem, Team Hande o simplemente Team Chisme. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Hande. Y por supuesto, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para no perderse ni una sola actualización. Aquí siempre encontrarán los chismes más candentes, los análisis más profundos y las noticias más exclusivas del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del chisme. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos.